Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Rikers. Estamos aquí en Monamblay, en las guías rápidas. Y hoy vamos a hablar de los talleres, dónde colocarlos, qué talleres poner, cómo ponerlos y por qué ponerlos en sitios estratégicos. Si tú lo pones en cualquier sitio, si ese territorio está en guerra o está en la frontera con otros enemigos, pues recibirá más ataques y te produce menos cantidad de productos. Entonces, pues vamos a mirar varios puntos para que nos sea lo más rentable posible. Una de estas yo miro que esté pues protegida, por ejemplo, como Seonon. Y Seonon pues tiene una producción de uva la más barata de todo el reino. No tiene mucha, pero sí que es cierto de que es la más barata. Entonces buscamos que no le falte la uva y que sea barata. En este caso, para hacer vino con la uva, pues tenemos en Seonon un punto cercano de uva. Está protegida con la frontera por el tema de las montañas. Va a recibir ataques, pero mucho más tarde que las demás. Y teóricamente va a ser un territorio que yo no quiero asociarme como enemigo a ese reino. ¿Por qué? Porque si no lo pierdes el taller. Busco rentabilidad en precios, en el producto que necesita para generar el vino y que esté protegido ante batallas. En este caso, pues Seonon para el tema del vino está muy bien. ¿Por qué elijo vino? Estoy eligiendo con la última actualización vino y aceite porque me han parecido recursos muy rentables. En Yakulan o Jakulan tenemos el tema del aceite. Tenemos dos aldeas cercanas con aceite y actualmente pues es no es que sea el sitio más barato, pero sí que tiene mucha cantidad y tampoco es caro la aceituna aquí. Entonces también es un buen sitio. Tiene tres, esta aldea también y esta aldea también. Bueno, aunque esta aldea pues se puede ir a Sargot, pero pertenece a Jakulan, al reino de Jakulan. Esta aldea, pues posiblemente pues los aldeanos y la aceituna pues se vaya también a Jakulan. Son dos productos que me interesan mucho. Más Jakulan está aquí escondida y no va a recibir ataques en el tema de que con Ortisia o la Gueta que lo vayan a atacar, ya que está bastante retirado. Lo mismo pasa con Seonon, de que por montañas pues antes atacarán pues a este castillo, atacarán a este otro castillo antes de llegar a Yakulan, aunque por aquí lo pueden atacar directamente, pero tiene aquí otro castillo protegiéndolo. Tarde o temprano pues a lo mejor lo atacan, reciben ataques y ese taller pues lo voy a tener que desplazar. Lo que sí que no recomiendo es, por ejemplo, pues Maquet, que es un reino muy productivo o Yaikan, son reinos productivos, por ejemplo, de cereal. La cerveza ya no me da tanto como antes y sí que es cierto de que siempre están en guerra contra esta gente por el tema de este paso que tienen aquí en este reino y siempre están en guerra y me baja mucho la producción. Huzur, por ejemplo, pues no tiene ninguna aldea prácticamente que me sea bastante productiva, ya la he probado. Sanala, aquí normalmente pongo el tema de la cerveza, porque tiene mucho grano por aquí cerquita, el cual pues es bastante interesante para el tema de la cerveza. Ya veréis, hay sitios que os dan más, otros que dan menos. Lo interesante es ponerlo en sitios donde no vais a tener el tema de mucha batalla. En ese caso, pues vamos a empezar con la uva. Tengo para dos talleres, aunque por precio pues tengo solamente para uno. Puedo hacer dos talleres. Ya el taller de aceite en Yakulan, ya que estamos aquí en Seonon, y le vamos a colocar aquí la aceituna. Uy. Perdóname que me ha dado la tos. Tanto hablar que no respiro. Bueno, para entrar aquí en el menú, pues tienen los comerciantes. En este caso no me sale el tema de la uva. Pues a lo mejor es que lo tiene. Vamos a mirar si tiene aquí en el menú
a ver si me sale qué tiene, qué no tiene. A ver, prosperidad, clan, propietario, aldea, reserva, guarnición, defensores, aldeanos, prisioneros, arquería, infantería. No me sale nada de el tema del vino, que es lo que queremos hacer. Pues vamos a ver cómo es esto. Vamos a entrar dentro del... dar un paseo por la ciudad y vamos a ver si realmente tiene vino o no tiene vino esta aldea. Si le aprietas al tab, no, al tab es para salir, perdón, al te indica pues dónde están las fábricas. En este caso sí que tiene vino, pero no sabemos qué comerciante es el vino, pero sí que lo tiene. Vamos a ver si conseguimos por aquí hablar con esta gente. Este no tiene el taller de vino. El de cerveza puede tener que comprar uno de tus talleres. Puede tener un personaje, pues dos talleres, en el de cerveza y el de vino. Vamos a intentar mirarlo. Este personaje tiene taller de cerveza y de madera, vale. Vamos a salir. Sí, pero taller de cerveza, por ejemplo, no. Venga, debo irme. Vamos a ver si hay algún personaje que tenga el taller de vino. Yo creo que puede ser que aquí no esté. A ver, hablar. Venga, este personaje tiene el taller de vino. Como veis, no viene aquí indicado. ¿Vale? No viene aquí indicado. Bueno, sí, aquí. Cuando te pones con el ratón por encima, te dice el propietario del taller de vino. ¿Vale? No me acordaba de este punto, pero sí. Taller de cerveza, taller de madera y taller de vino. ¿Vale? Entonces ya vamos directamente aquí. Pero es que no me acordaba, son tantas cosas ya. Y le compramos el taller de vino a un precio de 21.000. Le vamos a decir que sí. Y ya tenemos nuestro primer taller. Inicialmente, pues ya veréis aquí, pues que lo que renta y lo que no renta. Si veis que os renta poco porque os habéis equivocado, pues nada, pues lo vendéis, mala suerte. O en este caso, pues le podríamos cambiar a madera, que tiene mucha madera esta aldea, o a otro producto que tenga cercano. En este caso, pues el único cercano es madera, que tiene mucha cantidad. Pero ya hay un taller de madera, entonces pues a lo mejor te haces tú mismo la competencia en esa ciudad. Chicos, hasta aquí el tema de los talleres. Es muy fácil, ya lo veis. Como vais al menú de la ciudad, lo vuelvo a repetir, vais al menú de la ciudad, pasáis por encima con el ratón y os indica dónde están los talleres. Por ejemplo, este tiene taller de cerveza y taller de madera. Chicos, chao, ya hasta el próximo tutorial. Un abrazo.